Ser podcast. Si amanece, nos vamos. Con Roberto Sánchez. Cuatro y 31 minutos, 3 y 31 minutos en Canarias. Abrimos aquí como cada semana el juzgado de guardia. Edgarita, una duda. A ver. No quiero decir que hayas tenido que ir como... Ni que hayas sido sospechoso nunca, ni como inculpado ni nada, pero has estado en algún juicio. Sí, he estado. Y lo has entendido todo. No he entendido, o sea, no entiendo nada en la vida. Imagínate en un juicio. En un juicio, pero dices, y no podrás... Porque en las películas de juicio sí que a veces... Casi siempre se entiende, o al menos por el contexto, más o menos vas entendiendo todo. Pero sí. En un juicio aquí, en España, en Cataluña, ¿has estado tú en algún juicio? ¿Has sido en Cataluña? Sí, y no me he empapado. No has pillado nada. No he pillado nada. Pero no es una cosa mala para la gente que trabaja en el tema de la justicia. O sea, quiero decir que yo no sería el mejor ejemplo para entender las cosas. No, pero a ver, vamos a preguntárselo, como dices tú, a la gente que trabaja en el tema de la justicia. Félix Martín, fiscal, jefe de formación de la carrera fiscal. Félix, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Roberto, ¿cómo estáis? Muy bien, porque además hoy nos había propuesto Félix en la sensibilidad que él tiene por llevar siempre la justicia, todo lo que tiene que ver con... hoy entramos en el mundo ese del argot, de cómo hablan los jueces, los fiscales, los abogados. Eso que tú me habías dicho, es posible que se dé el caso que alguien haya ido, pero a una vista sencilla, sobre un divorcio, un asunto familiar. Y cuando salga el interesado, lo primero que le diga al abogado o a la abogada es: ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha ocurrido? ¿Ha ido bien o ha ido mal? Porque yo no he entendido nada. Esto es más frecuente de lo que creemos, ¿no, Félix? Desgraciadamente sí. Yo creo que el problema que creo que sucede es que los profesionales de la justicia nos sentimos muy cómodos en lo técnico, Roberto, y eso efectivamente hace que muchas veces los ciudadanos estén alejados de nosotros, e incluso si creo que hacemos autocrítica, creo que a veces puede dar una concepción desde fuera de un elitismo que no es pretendido por los profesionales de la justicia. Pero lo que tenemos que subrayar es que los ciudadanos tienen derecho a saber lo que pasa en un juicio, y nosotros, los profesionales de la justicia, tenemos que esforzarnos para que los ciudadanos entiendan. Si yo soy sincero, fíjate, Roberto, en los años que llevo de fiscal, yo cuando aprobé las oposiciones no recibí ninguna formación en comunicación. No recibí ninguna formación sobre, no ya de los conocimientos jurídicos que se me presuponían por haber aprobado una oposición, sino cómo intentar que lo que quería decir se entendiera. Ahora tengo que decirte, Roberto, que las cosas han cambiado mucho, que en los planes de formación de jueces, de abogados y de fiscales que... Hombre, tú tienes mucha responsabilidad ahí, o sea, y como te veo consciente, entonces imagino que habrán cambiado para bien muchas cosas, sí, ¿no? Ahí. Sí, en eso hemos dado un cambio muy importante, sin perjuicio de lo que queda, ¿no? Porque tenemos que esforzarnos, ya lo hablaremos sobre eso, si te parece bien, Roberto, sobre que no es importante lo que decimos, sino además que nos entiendan a quienes dirigimos los juicios. Porque es que habitualmente el lenguaje de la justicia, pero el lenguaje administrativo en general, el lenguaje de la administración es farragoso, a veces al lugar incluso para gente que sea más o menos conocedora lingüísticamente de términos que ahí se barajan, etcétera, quedan como dudas y parece que... Voy a leerme otra vez la subordinada esta, porque no sé muy bien si quiere decir que sí, que no, o que carece de importancia, o que todo lo contrario. Hace muy poquito escuchaba cómo en Francia se lo tomaron muy, muy en serio, entonces se organizó un comité, no para traducir el lenguaje jurídico concretamente, sino el de la administración, para traducir todo aquello que cualquier circular que te llega, cualquier requerimiento de multa, etcétera, para traducirlo. Lo que más costó, que creo que no lo han podido hacer todavía, es traducir el lenguaje de la justicia. Porque tú crees que hasta el momento había como cierta razón. A veces desde fuera nos da la impresión de que ellos tienen su lenguaje, ellos tienen un idioma y no quieren que penetremos nosotros ahí. Viven en su mundo. Y así parece que, no sé si es lo que tú comentabas antes, de que mantienen como cierta distancia elitista con la plebe, o por qué será eso. Yo creo que, o sea, yo creo a día de hoy, no sé antes, que es muy probablemente el concepto de que en lo técnico nos sentimos más cómodos. Ya. Y que nos cuesta hacer el esfuerzo, que tenemos que hacerlo porque somos funcionarios públicos, de que sin perjuicio de perder el carácter técnico, Roberto, el que se nos entienda. Pero sí que creo
yo te diré que de 10, 15 años para atrás, para acá, que sí que se está produciendo un cambio importante. Ya, en todo ese proceso, en el cambio importante para bien, el hecho de que se introduzca la figura del jurado popular, ¿qué ha tenido que ver? Porque claro, eso es fundamental. Quiero decir, es una muy buena vía para enseñarle la justicia por dentro a la población en general, pero la tienen que entender, porque si no, y después lo que pase en la sala también lo tiene que entender el jurado popular, ¿no? Es clave. Y fíjate hasta qué punto, que además, esto yo lo he debatido con muchos compañeros, que no basta con saber que está de tu mano la verdad, tienes que saber transmitir esa verdad. ¿Y sabes lo que me pasó a mí, Roberto? A mí me pasó que muchas veces, como yo te acabo de explicar, que yo no tenía formación en habilidades de comunicación, que yo muchas cosas las hacía por instinto, que yo no sabía si, yo qué sé, por ejemplo, cambiar la entonación o hacer gestos era bueno o era malo, y me movía por instinto hasta que tuve la suerte de, en un juicio de jurado, en el que tú también conoces, en el famoso juicio de la Guardia Urbana, conocí a una experta en comunicación que venía al público del juicio, que me pidió acompañarme, y que, porque le interesaba mucho el juicio de jurado popular, y con ella empecé a hablar mucho hasta que hemos construido una amistad, y ella es la que me permitía que aquellas cosas que tenía en mi instinto, poder preguntar, oye, pero esto está bien, a ver, esto no está bien. Esto me interesa mucho, Félix, es decir, porque está hablando de que no tenía formación en comunicación el fiscal que yo he oído de ti, y lo comparto, que eres un animal comunicativo, que transmites muchísimo, que todo lo que dices suena a que lo tienes muy interiorizado y que suena a verdad, que eso es fundamental. Eres un fiscal de los más te guste o no te guste, de los más conocidos precisamente por ese juicio. Antes de llegar a ese juicio, ¿ya fuiste con formación en comunicación, o durante el juicio o después? No, teníamos la formación con los compañeros de jurado, sí que teníamos una pequeña formación, pero muy pequeña, sobre todo de la experiencia de otros compañeros, Roberto. No teníamos de expertos en comunicación, sino de la experiencia atesorada de los juicios de jurado. Y luego yo, de ser el cuarto de 6 hermanos, que eso marca mucho, ¿eh? Ah, bueno, claro, eso ya, ya viene, te lo digo. Eso ya viene de fábrica, entonces en el ADN. Oye, y Pilar Sardá, Pilar, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿No será esta amiga a la que te referías? Qué casualidad que Qué casualidad que está por aquí. Jolín, abogada. La magia de la radio. Has visto, bueno, Pilar Sardá, que además de amiga de Félix Martín, hoy la voy a presentar, hoy en lugar de tarjeta tienes que tener una sábana. Es abogada y consultora en pragmática de la comunicación, además es docente del máster de la abogacía de la Universidad de Barcelona y en la Escuela de Práctica Jurídica del Colegio de Abogados de Barcelona en materia de habilidades de comunicación. Bueno, imagino que todo esto que ha salido por aquí no te es ajeno, ¿no? Te suena, y te suena mucho, Pilar. Me suena totalmente, o sea, me suena muchísimo. Yo todavía creo que es verdad que se ha avanzado mucho, pero todavía sigue siendo asignatura pendiente. Todavía se están dedicando muy pocas horas en la formación de habilidades de comunicación, y es fundamental, es realmente importante. Tú has vivido también como abogada la imagen esta a la que hacíamos referencia antes, de saliendo de una vista de un juicio muy básico. Preguntarte a ti, a algún cliente, ¿qué ha pasado aquí? La mayoría de veces, a mí y al resto. No podemos olvidar que realmente los juicios no son ni para los jueces, ni para los fiscales, ni para los abogados. Los juicios son para los y por los ciudadanos, y no se puede construir al margen de ellos. No tiene ningún sentido que no puedan entender qué ha pasado en su juicio. Y eso no se lo tienen que preguntar. Y como experta en comunicación, ¿qué es lo que falla entonces? O sea, ¿por dónde hay mucho trabajo por hacer todavía? ¿Hay que traducir mucho? Hay que traducir casi todo, realmente. ¿Qué falla? Fallan varias cosas. Falla que no se está utilizando un lenguaje suficientemente claro, y esto quiere decir que cuando un ciudadano recibe una notificación no la entiende y tiene que acudir a un abogado para ver qué pasa. No sabe interpretar una sentencia, por ejemplo, de su propio caso. Falta también trabajar en la empatía y falta trabajar en la humanización de la justicia. Te veía muy atento a todo lo que dice Pilar, Félix, que bueno, tú en realidad eres quien manda aquí, o sea, que todo lo que quieras aportar o todo lo que te sugiere lo que decía Pilar. A lo mejor te venía a la mente alguna imagen de algún caso concreto, alguna escena.
Yo creo que tiene toda la razón. Además nos señala un camino que es el camino que tenemos que recorrer. Muchas veces hablo con ella y que ella que me corrija, ¿no? O incluso tú, Roberto, también por la sensación que como ciudadano, ¿no? Además que sí que es la actualidad puedes tener. No es cierto que muchas veces pensamos, pero esto también se traslada a la vida, ¿no? En los abogados, que el que más grita, que el que además más se enfada en un juicio como en la vida, más razón puede tener, y que el ciudadano se va con esa idea de que en un juicio, si un abogado ha gritado más, parece que tiene más razón que el abogado que ha sido más educado, como en la vida. No sé si lo pensáis. Claro, porque muchas veces, como no entienden el lenguaje, el qué, se quedan con el cómo, con la forma, y creen esto, que el que es más... el que más grita o el que es más hostil es el que lidera el procedimiento, y de ninguna manera, rotundamente no, y no debería consentirse a eso. Sí. ¿Tú recuerdas, Félix, alguna de las enseñanzas de Pilar que se te grabaran a fuego y que dijeras, esta es la clave, esto es lo que tengo siempre presente cada vez que tenga yo que exponer, cada vez que tenga que interrogar, cada vez que tenga que hablar con algún testigo, la fundamental? Dos. 1, yo soy un súper gesticulero. Sí. Ahora si me estuvieran viendo... No, te están viendo. Pues hay vídeos. Pues que me vean. Vale. Y yo pensaba que eso estaba muy mal y que me tenía que controlar. Y ella me dijo, un día que me acerqué a preguntarle, le dije, no, es que soy muy gesticulero, no sé si me tendría que atar las manos. Y me dijo, no, estupendo. Y bueno, tú podrás decir, Pilar, si esto también vale para la vida, para la comunicación en la vida. Eso una. Y luego, cuando me enfadaba en el juicio, que a veces me enfadaba... Claro, como en la vida también, no es lo mismo, no sé si estáis de acuerdo los dos, bueno, yo sé que tú sí, Pilar, no es lo mismo que tú adaptas, y digo esto para que lo escuchen los oyentes, para que lo apliquen en su vida, ¿no? El enfado como punto de partida, que el enfado respetuoso como conclusión de una tomadura de pelo de otra persona. No sé si me explico. Sí, Entonces ella me decía, oye, Félix, cuando tú te enfadas en un juicio, con respeto, obviamente, porque te estás dando cuenta pues que alguien te está tomando el pelo en el interrogatorio y muestras ese enfado respetuoso, no dudes que el jurado conecta contigo. No que partes de la hostilidad desde el principio, sino que sea la consecuencia de que vean de un proceso lógico, de que aquí el fiscal, que además tiene ese compromiso de rigor e independencia, se enfada porque es que testigo está tomando el pelo al fiscal. Porque se identifican, hay cierta empatía entonces con él. Quiero decir, por parte del jurado lo ven como una persona también, no como un señor con una toga. Claro, y porque la naturalidad es súper importante para comunicar bien. Entonces, el tema de la gesticulación, por ejemplo, ¿por qué tenemos que reprimir esta gesticulación? Hay que hacerla en un marco judicial, evidentemente es una gesticulación controlada dentro de una mesura, pero obviamente si tú la necesitas para expresarte, eso llega mucho mejor. En el otro caso, en el tema de la hostilidad, si siempre estás enfadado y eso no nace de ninguna realidad, tú no puedes empezar a interrogar a alguien enfadado. ¿Por qué? Si no ha pasado nada, no te ha contestado ninguna mentira, no has podido ver ninguna contradicción, pierde sentido. Si es consecuencia de lo que tú vas averiguando, es mucho más creíble y por lo tanto es mucho más verdad. Edgarita, en las películas, en la serie, sobre todo como la mayoría son americanas, gesticulan muchísimo y se levantan y entonces hacen como sus exposiciones y su perorata caminando por allí delante del estrado con las manos atrás, etcétera. Ahí hay mucha escenificación. Protesto, maldita sea. Sí, maldita sea. Pero esto aquí en España no. Aquí en España no ocurre. Todo se hace desde la posición en la que está el fiscal, los abogados, el tribunal. No se levanta nadie ahí, ¿o no? En algunos juzgados, en algunos territorios de España sí se ha intentado y se ha hecho. Y cuando se ha hecho se está contento, pero todavía esa barrera no se ha roto, Roberto. Todavía no hemos roto esa barrera. Las salas aquí no están preparadas para eso y todo se hace detrás de una mesa. Por lo tanto, la comunicación es mucho oral, mucho de la voz, tiene mucha importancia. Pero ya podemos dar el mensaje a los oyentes de Se Amanece, gesticulad lo que queráis, que no está mal. ¿Qué es lo que tiene que aprender Félix? Por ejemplo, venga, sé crítica con él. Un montón. Quiero decir, con el fiscal a quien desde luego nadie pondría en duda que tiene una capacidad comunicativa brutal. Quiero decir, que por eso lo tenemos aquí. Ahí está. En el Si Amanece Nos Vamos. ¿Qué quieres que te diga? Él lleva las habilidades de comunicación en vena. Sí. O sea, él simplemente es un ejemplo de la teoría que conocemos y que en él podemos ver que tiene sentido y que es aplicable.
Así que yo pocos consejos me atrevo a darle a Félix, de verdad. No digo que sea el caso de Félix, pero a veces a algún fiscal, a algún abogado, hay que retenerlo. Quiero decir, le tienes que mandar la instrucción de que se retenga porque puede ser tan comunicativo que avasalle el testigo. Volviendo un poco al tema de los gestos, por ejemplo, hay profesionales que gesticulan demasiado grande y eso hace que sea poco creíble. Porque al final los gestos lo que estamos haciendo es reproducir la imagen mental, los gestos que son indicativos, los que nos ayudan a reforzar el mensaje. Si son excesivos, si son demasiado grandes, no son creíbles, porque son exagerados. Entonces, muchas veces sí, ahí hay que ser un poco más medido en la gesticulación, no reprimirla en ningún modo, dejar que sea abierta, pero sí de alguna manera controlarla. Félix, ¿recuerdas tú algún juicio en el que la comunicación, no digo yo a lo mejor que hubiera acabado decantando de una manera o en un sentido diferente al que podía llevar el desarrollo de la vista, pero que hubiera sido fundamental, que hubiera incluso condicionado para bien la sentencia? Lo que sí que he notado, no sé si hasta ese punto, Roberto, pero lo que sí que he notado es cuando ganas la credibilidad del jurado. Y yo creo que uno gana la credibilidad del jurado cuando el mensaje, el fondo del mensaje es correcto y además es un mensaje creíble. Eso que si te ven, por ejemplo, cuando, imaginaros, ¿no? Cuando llego en un interrogatorio largo y cuando digo, ahora voy a hacer una pregunta que el Ministerio Fiscal considera que es muy importante, notas que el jurado hace ¡boom! de atención. Ese liderazgo, esa credibilidad, sí que lo he notado y eso creo que es muy importante porque a la hora de deliberar, el jurado puede decir, pues mira, este punto que el fiscal ha dicho que es importante, vamos a pensarlo bien. Y eso es lo que quiero, ¿eh? No quiero que me den la razón. Lo que quiero es que debatan en profundidad y en verdad aquellos puntos que yo les he dicho que son importantes. Y desde que eres consciente de la importancia de todo esto, del lenguaje, el gestual y el verbal, tú o a tus alumnos, porque jefe de formación de la carrera fiscal, estamos recordando Félix Martín, muy consciente de todo eso, ¿les insistes, por ejemplo, en lo claras que tienen que ser las preguntas? ¿Eso es fundamental? Totalmente. No tienen que ser muy perifrásticas, no tienen que estar muy contextualizadas, sino que tienen que ir directamente al grano. Tienen que ser preguntas claras, concretas, sencillas, abiertas. Esto lo puede explicar mucho mejor que yo Pilar. Es decir, donde el testigo vaya ganando credibilidad y pueda soltarse y luego si le ves nervioso, entonces cerrar la pregunta. En el fondo, como lo que hacemos en la comunicación, como tú como entrevistador haces también, ¿no? En el fondo no es más que aplicar esa misma lógica. Y yo creo que sí, que hay que ser optimistas y que poco a poco se están cambiando las cosas. Pues eso. Sí, Pilar asiente. Poco a poco, pero sí se están cambiando las cosas. Pilar asiente. Félix Martín, Pilar, que ha sido un placer, que hemos aprendido muchísimo. Solo me quedaba una duda. A veces haciendo una pregunta muy perifrástica también os habéis encontrado que el propio testigo ha dicho, ¿me lo puede repetir? Que no he entendido absolutamente nada. Muchas veces. Realmente es que es absurdo pensar que hacer frases muy largas da más contenido. Hay que ser muy breve, muy claro y muy conciso. Porque a veces se hace, lo digo porque esto aquí en la radio también a veces ocurre, que uno está haciendo más el programa para los jefes que para los oyentes, ¿no? A veces uno pierde no tiene por qué ocurrir, no debería ocurrir nunca, pero a veces uno hace el programa más para los jefes o para los jurados de los premios que para los oyentes. Eso le pasa también a los fiscales o a los abogados que lo están haciendo más por el lenguaje jurídico que sabe que va a entender el juez, el presidente del tribunal, que no lo que le interesa que interprete el jurado popular o su testigo, ¿no? En mi caso... En tu caso no. Y además a los 2 minutos a mí se me olvida. Puede ser. Pero lo has visto a lo mejor. Sí, lo he visto. Ese es el pecado. Que hemos aprendido mucho, como cada semana. Félix Martín, Pilar Sardá, que ha sido un placer. Muchísimas gracias. Un placer, muchísimas gracias. Hasta Muchas luego, gracias. Buenos días. Adiós. Si amanece, nos vamos.
Para no perderte ningún Cadena Ser. episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, La radio. Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.